Ya estamos de vuelta en la 100.5 con más Pauta Final. Bien, estamos de regreso, seguimos aquí en Pauta Final, edición navideña en este martes 24 de diciembre y tenemos la posibilidad además de conversar hoy de manera excepcional porque generalmente nos acompaña los miércoles con nuestro panelista Cristóbal Belolio, está con nosotros. ¿Cómo estás, Cristóbal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? Bien, todo bien. Todo bien, ¿cómo estás, Cristóbal? ¿La cena lista? ¿Todo Qué bueno, ok para hoy me día? alegro. Todo caminando. Muy bien, fantástico, con ambiente navideño entonces esta columna y la conversación junto a Cristóbal. Bueno, Cristóbal, gracias por estar con nosotros para hablar de otro tema que hemos elegido para esta semana. Y uno bien entretenido por todo el morbo que quizás tiene un poco el asunto. El año está terminando para el gabinete sin grandes cambios en su elenco. El presidente probablemente va a terminar además el mandato de aquí a fines de su gobierno con el mismo equipo, consolidando también un mix bien interesante, no solo de mundos políticos distintos, sino también generacional, que es diferente, ¿no? Y muy distinto al elenco con el que llegó el propio presidente Boric a la moneda hace casi 3 años atrás. Y es interesante hablar de ese gallito generacional. ¿Ya se acabó esa pelea o esa lucha generacional que marcó los últimos años, por lo menos en la izquierda, Cristóbal? Es un tema que a mí me ha obsesionado por un buen tiempo, Sebastián. El año 2013 yo publiqué un libro que se llamaba Renovación y Reemplazo, porque el recambio político es urgente en Chile, Ajá. que justamente, no voy a decir que anticipaba, porque ya caía de cajón, ya había ocurrido el 2011, digamos, que ya habíamos tenido movilización estudiantil y un nuevo elenco que rápidamente se transformó en protagonista de la política chilena. Pero lo que ocurría el 2013 en ese entonces era que se estaban formando los partidos respectivos. Los partidos del Frente Amplio en ese entonces, RD, la izquierda autónoma, y los que después se llamarían Convergencia, comunes, y por la derecha los Evópoli y otros similares. Y lo que yo en ese entonces observaba era que los partidos de la transición, de lado y lado, pero enfoquémonos en la izquierda, que yo creo que es más entretenido justamente, como dices tú, por lo que está ocurriendo en el gobierno. Uh-huh. Pero por el lado de la izquierda al menos daba la sensación de que habían sido bastante negligentes en darle tiraje a la chimenea, porque uno miraba lo que ocurría en España y el PSOE, de la mano de Pedro Sánchez, renovó sus cuadros justo de alguna manera para que no les ganara el quien vive Podemos, este grupo sexy nuevo, muy crítico, muy de izquierda, ¿cierto? Que en ese entonces venía, como se dice en el PlayStation, con la flechita para arriba. Que era el símil del Frente Amplio acá, ¿no? Exacto. Entonces lo que uno miraba, a propósito de estas comparaciones, ¿cierto?, medias morbosas, cómo reaccionará el PSOE chileno, que en ese entonces es un poco la concertación, frente a la amenaza generacional de sus hijos y hermanos chicos, que no quisieron militar en los partidos de los papás, que no quisieron militar en los partidos de los hermanos grandes. De hecho, los pocos que lo hicieron como Crispi se salieron al tiro para armar los suyos propios, ¿cierto? ¿Te acordarás tú? Muchos de ellos estaban al alero de la Fundación Dialoga de Michelle Bachelet, pero cuando se dieron cuenta de que tenía que cumplir 50 años como Elizalde para estar en edad de merecer, digamos, y ellos tenían 20 y tanto, dijeron, mejor armemos pymes propias, ¿cierto? Donde nosotros vamos a ser los conductores, que engrosar los partidos de nuestros papás, donde no nos van a dar la pasada nunca. Y lo interesante de esta nueva generación, ¿cierto?, es que las cosas se le hicieron bastante fáciles en corto tiempo. A mí la impresión que me da, Sebastián y Cecilia, es que la vieja concertación cometió varios errores. Uno de ellos yo creo que es clave, el 2009. El 2009... ¿En la presidencial? Me acuerdo siempre que el Pato Navia decía algo que cuando la concertación elige a Bachelet como su candidata del 2005, había sido bien inteligente estratégicamente, porque era el cambio dentro de la continuidad, ¿cierto? Una figura distinta de lo que podríamos llamar el elenco inicial que derrotó al dictador, ¿cierto? La foto de Gabriel Valdés, Andrés Saldívar, Hubo harto de marketing ahí. Exacto. Y muy acertado, ¿cierto? Con cambio en un sentido de que era una cara fresca, además mujer, etc. Pero cuando termina Bachelet, ustedes se acordarán, con cifras tropicales de aprobación, en gran parte por el buen manejo económico después de la crisis del 2008, y los números de Andrés Velasco andaban re bien en ese entonces, y uno se preguntaba, bueno, ¿y por qué no apostar por él? ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que hizo la concertación?
fue al baúl de los recuerdos, ¿cierto? A decidir entre Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Insulza. ¿Se acordarán ustedes que eran las opciones que se barajaban en ese entonces, antes de que Frei fuera hasta primaria, ¿cierto? Media trucha que hicieron ahí en Rancagua. Sí, que terminó con combo entre Gómez y Escalona. Sí, sí. Exacto. Entonces, yo creo que ahí se cometió un gran error, y yo creo que Tironi las pispó, como se dice, se dio cuenta de que el tema de la renovación ya venía, era un ruido subterráneo, ¿cierto? Imposible de ignorar. Ya Marco Enríquez venía lanzado con 36 años en ese entonces, ojo, la misma edad con la cual llegó Boric a la presidencia, y pone a Sebastián Bowen, ustedes se acordarán, sí, a cargo de la campaña. No resultó muy bien, pero ya estaba esta idea de que se venía algo nuevo, y los partidos de la vieja concertación, los partidos de la transición, no habían sido capaces de procesarlo internamente y se encontraron con el desafío por fuera. Y me da la impresión de que muchos de ellos dijeron: dejemos que estos cabros hagan la pega sucia, que le hagan la vida imposible a Piñera, de hecho a Piñera 1 y a Piñera 2, pero finalmente no ocurrió eso. No fueron ellos los que cosecharon los frutos, sino que fue el propio Boric y esa generación, la desafiante, la del 2011, que en una cuestión bien meteórica, en 10 años llega al poder. Y llega al poder, al principio, como tú decías, Sebastián, con el diseño original de que los nosotros, anillos nuestra concéntricos. generación, correcto, y te acordarás, Isquia Siches, Sí. Camila Vallejos, Giorgio Jackson, Antonio Orellano, o sea, parte importante del comité, todo el comité político, salvo Marcel, había nacido entre el 88 y el 87. Claro. Y el 89 incluso. Ese era más o menos la rareza, la curiosidad de este Chile, donde pasa de gobernar los baby boomers, Piñera Bachelet, a los millennials, saltándose a lo que en el marketing le llaman la generación X. Oye, Cristóbal. Que es la del medio. Y que es la de ustedes, si yo no mal, y la mía también, sí, si mal no. Por ahí, si por mal ahí. no calculo. Oye, Cristóbal, ¿y la concertación tenía en ese momento nombres que pudieran haber tomado la posta y haber hecho ese reemplazo? ¿Era un problema de voluntad, digamos, de hacer el recambio, o de que no había elenco? Es una buena pregunta. Yo creo que sí lo había. De hecho, si vuelves al 2009, Sebastián, Michelle Bachelet tenía, ya que ella decía que los Frente Amplistas eran los hijos de la concertación, Michelle Bachelet tenía al hijo Chascón y al hijo Mateo. El hijo de Chascón era Marco y el hijo Mateo era Andrés Velasco. O sea, sí, habían alternativas de la generación X. No nos olvidemos que el 2010, en la segunda vuelta Piñera-Frei, los rostros que elige la campaña de Frei son Claudio Rego, Ricardo Lagos Weber y Carolina Toá, símbolos de la generación X, de la gran cultura concertacionista, como podríamos decir. Pero que por alguna razón, por deferencia o respeto a los héroes que recién habían derrotado al dictador, no fueron lo suficientemente desafiantes. Entonces, lo interesante, para cerrar el argumento, ¿cierto? Sí. Es que cuando comienza este gobierno, la generación X es, por así decirlo, la que se la saltan. La que le tocó los mandos medios, algunas subsecretarías ahí en los últimos años de la concertación. Tengo una anécdota con eso. En algún momento, Dale, sí, en algún momento reporteando con un generación X como nosotros, o por ahí, retirado ya de la política muy rápido, bien decepcionado de algunos comportamientos del Frente Amplio, él me decía que el problema del Frente Amplio es que siempre fueron y siguieron con el síndrome del hermano chico, porque en realidad a quien le correspondía asumir la posta era a los hermanos grandes. Pero los papás concertacionistas nunca le dieron la pasada a los hermanos grandes, porque el hermano grande era el más preparado, el que se había entrenado, el que usaba la ropa adecuada, tenía toda una lectura, este personaje sobre esto, y resulta que los papás, como en realidad le dan siempre en el gusto al hermano chico, el que pasó la posta fue el hermano chico. No sé, bueno, no quiero ofender a ningún hermano chico aquí, pero era la reflexión de esta persona ya retirada. No sé quién será la persona con la que tú hablaste, pero yo le encuentro toda la razón. Sobre todo porque, acuérdate que Carlos Peña, la crítica que hace, no solo en el 2019, desde el 2011, es que dice que aquí básicamente los viejos se trataron de ganar el cariño para no ser criticados tan duramente por los cabros chicos, ¿cierto? Eso es lo que decía Peña en el 2011, y le dijeron que sí a todo. Básicamente, claro, que buscaban la aprobación. Exactamente, buscaron la aprobación.
hasta que se rompió completamente la relación entre los hermanos grandes y los hermanos chicos. Yo te diría que en el momento en el cual los hermanos chicos dicen vamos a hacer nuestra primaria y no queremos a nadie de la vieja concertación aquí, ¿cierto? Porque huele a transaca, huele a democracia a los acuerdos, Sí, claro. huele a SQM, huele a neoliberalismo con rostro humano. Llegó a ocurrir que Álvaro Elizalde, otro símbolo de la generación X, que tuvo que cumplir 50 años para tomar el control del partido, porque los varones baby boomers tampoco le daban la pasada, Elizalde llegó a decir, no se humilla al partido de Allende. Claro, O sea, claro. los cabros se dieron el lujo de hacer eso también. Por eso es súper interesante que en esta tensión entre hermanos grandes y hermanos chicos, de la que estábamos hablando al principio, creo que de alguna manera se está resolviendo ahora. Y que yo sé que es algo que no está, obviamente, en los titulares, porque estamos preocupados ahora de la previsional y otras cosas, ¿cierto? Pero me parece interesante mirarlo con cierta perspectiva de lo que ha ocurrido políticamente en estos años con el Frente Amplio, con Boric en el poder. En el fondo yo creo que esta tensión generacional se ha ido resuelto porque los hermanos chicos se dieron cuenta, especialmente después del triunfo del rechazo. Esta es la generación que hizo carrera criticando que Lagos y Bachelet habían sido muy blandengue y terminó llamando a ministra de Interior a la hija política de Lagos y a la SECPRES de entonces a la hija política de Bachelet. Bueno, hoy día Toá hay un monumento bueno, Ana Lioriarte. y a Nery Uriarte, que después da paso a Lizalde mismo. hay un monumento Entonces, ahí en la Plaza de la Ciudadanía a Patricio Elwin, inaugurado por el propio presidente Boric, que en algún momento el Frente Amplio y el Partido Comunista lo tildaron de golpista. exactamente, o sea, más encima hasta los abuelos que antes parecían blandengue, ahora también tienen un mejor lejos, ¿cierto? Entonces pareciera que estos cabros chicos, los hermanos chicos, por decirle, sin faltar respeto, obviamente, pareciera que los hermanos chicos aquí lo que pasó es que se dieron cuenta, ¿cierto?, de que habían sido excesivamente duros. De hecho, el presidente Boric se ha deshecho en disculpas y reconsideraciones de cuestiones que alguna vez dijeron en otro escenario, ¿cierto? Y en otra frecuencia. Sí. Y ahora le llaman a los hermanos grandes y les dicen, por favor, dennos una mano, que esta cosa es más difícil de lo que pensábamos. Y por eso me da la sensación de que se resuelve un poco esta tensión. Y hay otras cosas que no dejan de ser paradójicas, ¿cierto? Me llamó la atención que hasta este gobierno millennial, felicita al canciller von Claveren por salir elegido uno de los 100 líderes mayores de Chile. Cierto. Está a cargo de la reforma previsional, que es la que hace la pega, ¿cierto?, de los jubilados, y no de la educación, que supuestamente es la bandera con la cual los más jóvenes irrumpen en la escena política. O sea, hay una serie de paradojas muy interesantes de mirar en una generación que llegó con un discurso de cierta superioridad moral, ¿cierto?, de cierta, podríamos llamarle una cierta soberbia, también envalentonadas por el espíritu de lo nuevo, ¿cierto?, de lo joven, que no quería saber nada con sus hermanos grandes, ni con sus abuelos, ni con sus papás, pero ahora de alguna manera hacen las paces. Y hoy día, que es un día que seguramente muchas familias, ¿cierto?, van a abrazarse, ¿cierto?, y tratar de restañar heridas después de años tan convulsos en Chile, me parece interesante mirar esta especie de tregua generacional, ¿cierto?, esta Está tensión bueno. que se soliviana un poco. Sí. Y creo también, para dejarla también como proyectada, creo que también explica por qué yo creo que el presidente Boric ve con buenos ojos que sea, por ejemplo, Carolina Toá la que lleve las banderas claro. del oficialismo Ujú. y no otro del redil frente amplista, millennial, sino que alguien no solo del socialismo democrático, Oye, en el Cristóbal, sentido que ideológicamente corresponde un poquito más de moderación en el papel, sino además de esta generación que durante tanto tiempo estuvo postergada. Cristóbal, ¿y esto ocurre, crees tú, porque era natural, digamos, que las cosas fluyeran de esta manera? Porque era natural que se encontraran de nuevo estos dos mundos en algún punto del ciclo político, ¿o es más bien un encuentro con un sabor amargo para el Frente Amplio, por ejemplo, con unas cuotas de resignación, digamos, porque sencillamente lo necesitan como un acto de realismo y de sobrevivencia política? ¿Cómo crees tú que se produce Una buena ese? pregunta. Yo creo que hay dos factores importantes. El factor contingente es que el triunfo del rechazo, yo creo que frustra el proyecto político químicamente puro del Frente Amplio. Uh-huh. Le recuerda al Frente Amplio que su proyecto político no tiene más del 38% de la población, por lo tanto, las grandes transformaciones, y aquí está el fantasma de Allende, ¿cierto?, no se hacen con minorías. Y no nos olvidemos que hasta en la convención,
los protagonistas del mundo de la exconcertación, los pocos que habían, porque la DC sacó apenas uno, Huachaín, creo que del PPD estaba solo Arboe, y los que estaban del colectivo socialista eran de la misma generación del Frente Amplio. Claro. Acuérdense de eso, o sea, Sí. Samuel Valenzuela, Tomás Laive, no me acuerdo cómo se llama. ¿No estaba Montero también? Montero. O sea, de la misma generación Frente Está Amplista. César Valenzuela, que hoy día está colaborando César en la Subsecretaría Valenzuela. de Prevención del Delito. Exacto, entonces me da la impresión de que ahí hay un factor muy relevante, la derrota del proyecto químicamente puro del Frente Amplismo, por así decirlo, en el 4S. Ujú. Pero por otro lado también me da la impresión de que es el realismo frente a una derecha recargada, donde te das cuenta de que por ti mismo, el puro Frente Amplismo más Partido Comunista, por su lado, y el puro socialismo democrático, por su lado, juntos no le ganan a las derechas. Claro. De hecho, me da la impresión a mí de que si se parten en dos, y el socialismo democrático va por un lado, y el Frente Amplismo va por otro, puede que las dos derechas sean finalmente las dos mayorías. O sea, a ese nivel Sí. de complicado puede ser el panorama. Me da Vaya la escenario sensación ese. a mí de que se dieron cuenta incluso de que hoy día tienen que sumar fuerzas porque juntos tienen la única posibilidad de seguir gobernando. A propósito de las derechas, Cristóbal, aprovecho de preguntarte para que si vamos a pelar, pelemos para todos lados, ¿no? ¿Qué pasa con este mismo síndrome de las generaciones, de las distintas generaciones en las derechas? Porque resulta que Evelyn Matei, no digamos que viene, que es de la generación X, po. O sea, No, fue claro. parte importante de la transición desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, después desde el Senado, y ahí hay harto poco tiraje. De hecho, uno de los fenómenos que tú mencionaste muy a la pasada tiene que ver también con lo que pasa con Kast, que Kast de pronto, José Antonio me refiero, se cansó de esperar que le dieran la pasada en la UDI, pues si no le querían, en su momento los coroneles no le querían dar la pasada para presidir la UDI ni a Juan Antonio Coloma, que a todo esto el último coronel en ejercicio de lo que iba quedando. Bueno, cuando yo digo que los partidos de la transición fueron negligentes en darle tiraje a la chimenea, Cecilia, me refiero a los de lado y lado. Los coroneles en la UDI y lo que podríamos llamar la patrulla juvenil, ¿cierto?, de RN, aunque Sí. también incluye muchos otros actores, porque Jarpa fue una figura importante en la primera parte de Sí. los 90, y Carlos Larraín, que no es de la patrulla juvenil, Claramente. digamos, claramente durante varios años, ¿cierto?, incluso en el primer gobierno de Piñera. Yo creo que ese espacio nunca fue especialmente amigable para la renovación de la política, menos para los millennials. De hecho, yo te diría que todavía la competencia ahí está en la generación X, que es la que pide espacio. Evópoli, si bien nace el mismo año que Revolución Democrática, en promedio sus militantes tienen 10 años más. Sí. Es decir, Luciano Cruzcoque, Felipe Cas, Edna Larraín, Ignacio Briones, Briones. no son millennials. Francisco Undurraga votó algunos de ellos alcanzaron a votar en el plebiscito del 88, como Francisco Undurraga. Otros no, como Felipe Cas, pero son generación X, o sea, no son millennials. Es decir, ahí el traspaso de mando, por así decirlo, es menos grosero, por así decirlo, Claro. menos brutal, el acantilado, ¿cierto?, es menos pronunciado en la derecha, porque no hubo una generación millennial que hiciera la misma pega Que el Frente Amplio. que hicieron las Camilas Vallejo, Pero, por los Giorgio ejemplo, Jackson, los Gabriel Boric y compañía. Muy cortito, por ejemplo, Jaime Belolio podría ser más o menos Fue el único. en, yo en- diría. en la- en rango etario con Camila Vallejo, de hecho fueron diputados juntos, y hoy día está de alcalde. Y no de Sí. candidato a... Podría ser perfectamente, o podría haber asumido una carrera presidencial, O sea, yo porque creo era que lo que está popular, haciendo- Sí, ¿no? tenía un liderazgo distinto. pero lo que está haciendo yo creo que es justamente preparar el terreno para adelante él. Ahora, resultó que Evelyn Matei es la candidata y podemos conversar más adelante si esto echa por tierra o no esta tesis, ¿cierto? Hay muchas otras razones por las cuales se podría explicar que Evelyn Matei sea la candidata. Yo creo que el presidente Piñera, él fue el que bajo su alero toda una nueva generación de la derecha debutó en lo público. Entonces también hay una especie todavía de deferencia a ese espacio. Cierto. Ahora, Evópoli armó su pyme propia también. O sea, Sí, démosle pues, algo, sí. el otro día lo hicimos, los criticamos en la semana pasada, pero digamos Pero está ahí. digamos que no sé,
se fueron de la casa los papás, se quedaron en el mismo barrio, no como el Frente Amplio que se fue de la casa y del barrio, claro. pero por lo menos se fue de la casa de los papás, armó su partido independiente. Pero tú mencionaste otro caso que me parece interesante para concluir con la derecha, Cecilia, que es el caso de José Antonio Kast. José Antonio Kast, yo me acuerdo perfecto, el año 2008, 2009, 2010, era un eterno invitado a todas las charlas que se hacían acerca de la renovación de la política. ¿Ah, sí? Donde estaba Arboe, donde estaba Orrego, donde estaba Marco, y estaba José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque se le reconocía que había tenido las agallas de haber desafiado 2 veces. Las 2 veces perdió, pero las 2 veces desafió a los coroneles. Así que él vendría a haber sido en su momento, ¿cierto?, la renovación que no ocurrió. También quizás se sintió infantilizado como Marcos como Marco y los otros que estaban, ¿cierto?, en el lado de la concertación. En el lado de la concerta, sí. Pero claro, pero ahí no pasó, digamos, de los baby boomers a los millennials, sino que ahí todavía yo creo que la generación X es la que siente que le toca. Y nos da para otro capítulo poder analizar también esa historia, ¿no?, que se ha ido construyendo de manera bien distinta ahí en la oposición. Me encantó el mensaje de Navidad y la reconciliación de las familias. Cristóbal Belolio ha estado con nosotros en Pauta Final. Muchas gracias, Cristóbal. Feliz Navidad hoy día. Que estén bien. Que lo pasen Muchas muy gracias, bien. Un Cristóbal. abrazo. Feliz Navidad. Chao. Chao, chao. Bien, nos vamos, Ceci. Sí, nos vamos porque viene Navidad, Sí, y tenemos que ir nosotros también Hay que ir a a buscar el viejito compartir con pascuero ya. nuestra familia. Hay Está que ir cerquita, a buscar va el viejito llegando. pascuero. Hoy he entregado una cantidad de regalos. Millones. No, millones de regalos. De todas maneras, quien se queda aquí para quienes quieran escucharlo y estar con él o sentir su compañía es Cristian Barkin, que va a estar precisamente con un monográfico acerca de la Navidad. Así es. Así que quédense en la 100.5. Buena compañía y nos reencontramos el jueves. Feliz Navidad para todos ustedes. Feliz Navidad, Ceci. Feliz Navidad, Seba. Feliz Navidad al equipo. Que estén muy bien. Gracias a todos. Que tengan Un una abrazo. buena noche. Y una noche buena. Chao, chao.